Hoy vamos a ver lo que sería todo lo que comprende el segundo parcial, bueno, la mayoría de cosas, ¿no? Eh, lo que más vamos a ver, pues obviamente lectura de archivo, diccionarios, después de leer el archivo, sacamos datos y los ponemos en el diccionario y también vamos a hacer algunas operaciones con NumPy, crear matrices, sobre todo crear matrices. Ese es un ejercicio específico que creo que de ley va a ir en el examen. Si no, pues sería raro, ¿no? ¿Ok? Entonces, esperando que la gente se siga uniendo, pues mira, aquí hay más. Ni siquiera me avisa. No me avisa el Teams. Pero bueno, dejemos que la gente se vaya uniendo poco a poco. Ok, vamos a empezar de una vez entonces. Bienvenidos, pues sean todos en la mega identidad de segundo parcial. Bueno, mega ayudantía, no tanto mega ayudantía porque solo son 2 horas, menos de 2 horas. Eh, pero bueno, es para ponerle el nombre así elegante. Bien, vamos con el primer ejercicio sin más que hablar. Empecemos, ¿no? Aquí tengo el link. Por cierto, todo esto, toda la grabación va a estar subido en YouTube y todos estos archivos van a estar subidos en el OneDrive. Hay un OneDrive que recolecta todos los datos de todas las ayudantías, todos los archivos, todo el código solucionado para que lo tengan a su disposición, incluso formularios y más. ¿Ok? El formulario sería este de aquí. Ok, entonces empecemos. Ya, no hay nadie acá. Ok. Dice, se tiene el siguiente archivo llamado notas.txt que registra las notas obtenidas por cada estudiante. ¿Ok? Notas obtenidas por cada estudiante. Cada línea tiene la estructura de... Podemos ver la estructura que tiene nombre, separado por barras, importante, materia y nota. ¿Ok? Dice que debemos ver la estructura para saber más de su estructura. Bueno, redundante esto, pero donde vemos esto, pues tenemos notas.txt y lo vemos de esta manera, ¿ok? Para el examen, pues posiblemente pongan un pequeño ejemplo de cómo está constituido el archivo y ustedes más o menos viendo eso tienen que hacer el proceso. A veces no les dicen eso, a veces solo les dicen un encabezado y la estructura de cada línea, ¿ya? Entonces hay que considerar de todas formas posible que puede venir ese examen, ¿ok? Entonces aquí tenemos un encabezado, como podemos verlo. Y todos estos son datos, que si se dan cuenta son nombres separados por barras, materia y justamente nota. Y bueno, podemos darnos cuenta que la nota es sobre 100, ¿ok? Es sobre 100. También nos podemos dar cuenta que solo existe matemática, lenguaje y computación, no hay ninguna materia más. Y bueno, los nombres también, ¿ok? Entonces, una vez analizada la estructura de nuestro archivo.txt, ya podemos proceder a completar los literales, ¿ok? Voy a darle clic aquí, clic acá. Aceptar. Voy a estar pendiente de esto. Van a venir más. Ya, entonces vamos aquí creando nuestra función que se llama obtener notas. ¿Qué hace obtener notas? Obtener notas recibe el nombre del archivo y retorna un diccionario donde las claves son nombres. ¿Ok? Las claves son nombres y los valores son listas de notas de ese estudiante. ¿Ok? Podemos darnos cuenta que en este archivo de aquí lo que quiero es sacar un diccionario y las claves que vendrían a ser los nombres respectivos. Los valores son notas, pero es una lista de notas, por lo tanto, si Juan Pérez aquí se encuentra 3 veces en el archivo, voy a tener que agregar este 85, el 76 y el 90 en una lista. ¿Ok? Voy a tener que ir agregándolo. Y no solamente eso, que esto ocurre en diferentes vueltas, porque vamos a recorrer con un for de ley. Entonces, habrá que tener mm, una lógica para ir agregando las notas y también la lógica para agregar el nombre si existe o no existe en el diccionario, ¿no? Entonces vamos para allá. Obtener notas recibe el nombre del archivo, los puntos, ok, perfecto. Entonces podemos ya de una vez abrir el archivo, open y ponemos el nombre. Ah, por cierto, con poner eso ya se sobreentiende que empieza en R. ¿Ya? Se sobreentiende. Así que con solo poner esto ya es suficiente. ¿Ok? Entonces vamos a evitar leer el encabezado. Este encabezado no me importa. ¿Por qué? Porque la información la tengo a partir de la segunda línea, si se pueden dar cuenta. ¿Ok? Entonces, como no me importa como tal ese encabezado, lo que debo hacer es un file.readline.
¿Ok? Bien. Entonces, py.readline, ya el cursor está acá abajo. ¿Ok? Y eso es perfecto porque ahora yo le puedo aplicar un for de cada línea in file. ¿Ok? Recuerden que el for línea in file lo que hace es recorrer es todas las líneas hasta el final. ¿Ok? Hasta el final. Recorre todo el archivo. Entonces tenemos una línea donde la línea está constituida de esta forma. ¿Qué es lo que debemos hacer para sacar cada uno de estos datos? Pues obviamente hacer un split. Pero antes también yo les recomiendo siempre hacer un strip también, aunque a veces no es necesario. En un ejercicio de aquí sí es necesario. En un ejercicio de comparar STR, en este es necesario. Acá no, pero yo les recomiendo siempre colocarlo. La lógica del strip es que quitan los saltos de líneas del final, porque siempre aquí, después del 85, por ejemplo aquí, hay un salto de línea. Por eso es que está en la siguiente línea. Entonces hay que tener en cuenta eso. El strip lo borra por defecto. ¿Ok? Voy a estar también atento a los mensajes por si alguien tiene alguna duda. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos recorriendo cada línea. Línea. Le podemos ya hacer una lista línea. Entonces vamos a poner lst línea es igual a línea.strip y luego le hacemos un punto split. ¿Un punto split de qué cosa? Le hacemos un punto split de la coma o de la barra. ¿De qué cosa? De la barra. ¿Por qué? Porque está separado por barra. Entonces hay que hacerlo de la barra. ¿Ok? Perfecto. Entonces así obtenemos cada uno de los datos separados. Juan Pérez, matemáticas y 85. ¿Ok? Entonces, recibe el nombre del archivo y retorna un diccionario donde las claves son nombres y los valores son listas. ¿Ok? Mm, Otra cosa que no coloco aquí es que los valores de la lista de las notas quiero que sean enteros, ¿ya? Vamos a hacerlas enteros para que tenga sentido el diccionario. Ok, es un diccionario lo que vamos a retornar. Entonces desde ya vamos a crear un diccionario vacío porque lo vamos a ir llenando, ¿ok? Siempre empezamos por un... Si vamos a retornar un diccionario de ley, tendremos que empezar con un diccionario vacío para ir llenando. Entonces, aquí es donde hay que preguntar, o bueno, mejor dicho, desempaquetar. Vamos a desempaquetar algunos datos. Por cierto, se lo puede desempaquetar en esta misma línea, pero bueno, vamos a hacerla acá, por si tienen más líneas. En este caso vamos a desempaquetar todas las líneas de una vez. Nombre, materia, y acá le ponemos nota, ¿ok? Y esto va a ser igual a lstline, ya está. Lo desempaquetamos, este es un desempaquetado, ¿ok? Bien. Entonces, una vez hecho esto, ya tenemos el nombre y la nota, que son los datos que vamos a utilizar para llenar este diccionario, porque este diccionario va a estar constituido por nombres, las claves nombres y los valores son notas, ¿ok? Entonces, eh, lo que yo debo preguntar aquí es si el nombre está en el diccionario. Bueno, vamos con no está. ¿Qué pasa cuando el nombre no existe en el diccionario? Entonces le vamos a poner, si nombre no está en el diccionario, al diccionario le agregamos el nombre, pero le agregamos con un igual y vamos a poner entero Bueno, la nota lo podemos convertir en entero antes, ¿no? Ya, ahí mejor. Entonces, ¿por qué yo empiezo de esta manera? Porque el nombre no existe, por lo tanto necesito hacer esto, ¿ok? Y no solamente eso, si esto empieza así, vamos a abrir el pizarrón acá está. Ya, si eso empieza así, ¿qué es lo que va a pasar? El diccionario se va a abrir de esta manera. Vamos a poner que Julio, ya Julio tiene las notas, bueno, se le ingresó una nota de 80. Ya, si lo ingreso sin una lista, ¿qué va a pasar en la siguiente vuelta cuando le quiera agregar a Julio esa nota? No le voy a poder hacer un punto append porque no puedo hacerle un punto append a un número entero. Esto es incorrecto, solo puedo hacerle un punto append a una lista. Por lo tanto, necesito que este valor que empieza, o sea, se agrega recién, necesito que empiece siendo una lista y por eso lo encerramos en un corchete. ¿Ok? Lo vamos a encerrar en un corchete. Listo. Un ratito. Ya, listo.
Bueno, si tienen amigos que están queriendo entrar, díganle que, bueno, tienen que darle clic 2 veces al link para entrar, porque si no, o sea, el primer link es para pedir permiso y el segundo ya, como ya forma parte del grupo, entra directo. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos creado el nombre y el valor, ya podemos asumir que cuando ya el nombre ya está en el diccionario, lo que hacemos es ponerle al nombre punto append, ¿ok? Al diccionario nombre punto append. ¿Y qué le vamos a agregar? Pues simplemente la nos. Ya, le podemos directamente agregar de esta manera, ¿ok? Esta es la lógica de siempre, casi nunca cambia. Si solamente son números y se están sumando números en vez de punto append es un más igual nada más. ¿Ya? Entonces eso. ¿Por qué no lo podemos hacer en una misma línea? Porque de nombre no existe. Cuando nosotros queremos poner de nombre debe existir para agregarle directo. Pero como no existe, usamos el método de asignación que lo que hace es agregar un nuevo elemento con clave y valor. ¿Ok? Entonces de esta manera ya estaría este ejercicio. Al menos este de aquí ya estaría. Entonces lo último que queda es return de y vamos a probar la función. Porque si tenemos el archivo, entonces vamos a poner obtener notas, ponemos notas.txt, ¿ok? En string, siempre en string, ¿ok? Entonces nota lo tenemos aquí en el directorio del ejercicio, por lo tanto no hay ningún problema, se va a leer todo esto y me va a imprimir las notas pertinentes. Por ejemplo, Juan Pérez debe tener 85, 76 y 90. Eso me debe imprimir. Entonces, esto es lo que va a tener que imprimir. Si no me imprime eso, sería un error. Entonces, aquí 85, 76, 90, sí, correcto. Eso es lo que habíamos dicho que debe tener Juan Pérez, ¿ya? Y asimismo con todos estos de acá. Una duda sobre esto es que si lo ven de una forma extraña es porque María tiene tilde, ¿ya? Y bueno, el diccionario no comprende, los STRs no comprenden, solo están regidos por un código llamado ASCII, creo, que no comprende las vocales con tilde. O es eso, o no sé por qué sería. Bueno, es por el código de letras, ¿no? Simplemente eso. Pero bueno, eso no es ningún problema, la verdad. ¿Ok? Entonces, sí, bueno, vamos a darle de nuevo para que ya María se corrija. No, no debió, porque sí está incluido la vocal con tilde en el código ASCII. ¿Ok? Bien, este sería el primer ejercicio, el primer literal. ¿Ya? Vamos con el siguiente, si no hay preguntas, espacios para preguntas. Vamos a aceptar solicitudes. No, no hay. Ya, preguntas. No hay, perfecto. Vamos. Vamos con el siguiente ejercicio que me dice crea una función llamada SaveNota. ¿Ok? SaveNota que recibe un nombre del archivo y un diccionario. ¿Ok? Entonces, la función guarda en un archivo con nombre de nom_a, es decir, usamos la variable nom_a, los estudiantes y notas de la siguiente forma. Ah, ya, consiste en una, por cierto, lo que me faltó aquí en este archivo, que pueden bajar puntos por eso, es cerrar el archivo. Pero no creo que bajen tanto, uno o 2 puntos máximo nada más. ¿Ya? Cerrar el archivo es importante bueno, tiene que ver con la optimización y los recursos. ¿Ya? Pero bueno, cierren el archivo siempre que utilicen, o pueden usar Witch, ¿ok? Witch me permite abrir el archivo y identar todo mientras el archivo esté abierto. Y una vez que se sale de la indentación, se cierra el archivo automáticamente sin usar file.close. Si lo saben usar, úsenlo de One porque es mejor que esto. Si no, yo siempre enseño el file.close de esta manera porque es el más sencillo, ¿no? No hay que meter más conocimiento de lo que debemos aprender. O sea, porque hay bastante que aprender, entonces por eso. Así que eso, vamos con save notas donde recibe un nombre de archivo como variable y un diccionario. ¿Ok? Abrí, estoy en Java yo. 2 puntos. Estoy en Java yo. 2 puntos. ¿Y qué es lo que hace nuestro save notas? Pues recibe un nombre de archivo en donde vamos a escribir todos los datos como vemos aquí. Están separados estudiantes, 2 puntos notas y todo eso, ¿no? Vamos aquí a colocar file es igual a open.
¿Ok? Vamos a abrir un archivo nuevamente, pero esta vez con el nombre del archivo en modo escritura. ¿Por qué? Porque vamos a escribir sobre ese texto, vamos a guardar un archivo con estos datos. Ya no sé, ya no es con R, es con W. Y la W no se sobreentiende. La W hay que colocarla de ley. ¿Ya? Este dice que recibe un diccionario y obviamente no es el diccionario anterior. ¿Ok? El diccionario anterior. Entonces, el diccionario anterior tiene la forma asimismo, nombres y todas las notas de estudiantes, ¿ok? Entonces vamos a recorrer qué cosa, el diccionario, pero antes necesito imprimir esta primera línea, ¿ya? Imprimir no, escribir, perdón. Punto write, ¿ok? Vamos a usar punto write para escribir en el archivo y ponemos el encabezado, que esto es prácticamente el encabezado. Y luego lo que hacemos es recorrer clave y valor del diccionario y esto lo hacemos con punto item, ¿ok? Punto items. Listo. Recorremos cada una de estas y ya. Recorremos clave y valor. Luego lo que hacemos es colocar después de colocar Raúl, por ejemplo, colocamos todas las notas, pero todas las notas ya las tenemos en un solo recorrido, en una sola vuelta. O sea, tenemos nombre y todas las notas, así que solo hace falta un for nada más, ¿ok? Entonces, en este for lo que voy a hacer es punto .write y aquí se viene algo importante. Aquí me dice que debo respetar el formato, así que debo escribirlo tal y cual está aquí, tal y cual. Entonces, lo primero que debo hacer es colocar, bueno, vamos a colocar aquí un format. Vamos a hacerlo con, no, vamos simplemente a concatenar. Vamos a concatenar. Entonces vamos a poner más dos puntos, más, a ver, dos puntos espacio. Esta es la clave que vendría a ser el nombre del diccionario. Y vamos a agregar acá el valor. El valor es una lista. Si nosotros colocamos de una valor así, de esta manera, ¿qué va a pasar? Pues se escribe de la siguiente forma. Por ejemplo, si, si el valor realmente es una lista, vamos a ponerlo aquí. No vale, aguanta. Ahí. Si el valor es una lista, por ejemplo, 18, 20, 40, y quiero imprimirlo, o bueno, quiero escribirlo en el diccionario, se va a escribir de esta forma. Literalmente se escribe así, ¿ya? Y esto no es válido porque no es el formato que yo quiero. ¿Cómo hago para separar por coma las notas de esta lista? Si se dan cuenta, esto no es parte del formato, ¿ok? Esto es parte de la sintaxis de la lista, así que no deberían considerar esto. Entonces, ¿qué función se usa para convertir de lista a str? Usamos punto .join. Y aquí le ponemos el carácter. Aguante, era al revés, no me acuerdo. Bueno, aquí ponemos el carácter por el cual queremos que esté unido, ¿ok? Y me debe retornar 18, ahora sí, coma 20, un str, coma 40, ¿ok? De esta manera. Ojalá sea así. Pienso que la lista es acá y la coma es acá. No me acuerdo bien. Creo que es al revés esto. Igual aquí lo probamos. Ya no me acuerdo. Wow. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a poner. No, no, sí me acordé. La coma es primero. La coma es primero. O sea, el elemento separador es primero y luego viene el punto join de la lista. ¿Ok? Sí, aquí me dice iterable, recibe un iterable. Entonces, ¿cuál es el iterable? Una lista. Vamos a poner aquí valor. ¿Ya? Esto está al revés. La lista es dentro de los parámetros. ¿Ya? O sea, sería así. Para que no haya confusión. Confusión. Así sería. Join LST. Así. ¿Ok? Igual puedo dar clic aquí y estar seguro. Sí, porque estamos en la clase STL, sí, sí. Ya, es así. Entonces, ¿qué es lo que hace punto .join? Pues simplemente une todas las notas. Y miren, aquí hay un espacio, hay que también respetar ese espacio. Entonces vamos a poner coma, espacio. Porque después de una coma siempre hay un espacio. Entonces ya, pues, vamos a respetar también eso. De aquí allá, ¿qué es lo que faltaría? Es el salto de línea, porque el punto .write no va a dejar un salto de línea. ¿Ok? Entonces hay que tener en consideración eso también. Saltos en línea. ¿Ok?
Y de esta manera estaría escrito por cada nota de estudiante. Entonces, obtener notas me da un diccionario. Vamos a probar ya la función. Esto no me retorna nada, lo único que tendría que hacer es punto close. ¿Ok? Perfecto. Vamos a obtener el diccionario a partir de la primera función y vamos a usar la siguiente función con ese diccionario. ¿Ok? ¿Qué le ponemos de nombre al archivo? Pongámosle salida. Salida. Vamos a ponerle salida. Salida.txt. Y el diccionario es la variable d. Estamos afuera, ¿no? Entonces, d está aquí. Bueno, si quieren, coloquemos aquí como en un programa. Acá arriba las funciones y acá abajo el código que se usa. ¿Ok? Entonces, save nota es todo esto y acá en el programa principal llamamos a obtener notas y obtenemos la nota mediante un diccionario. Y save nota lo que hace es guardar en un archivo llamado salida.txt los datos del diccionario de esta manera. Entonces vamos a correr el programa y verificar que justamente se haga de esta manera, ¿ok? Aquí hay un error en la línea 1, parece haber un error. O creo que es en la consola. Voy a cerrar esto y voy a abrir esto. Ya, hay un pequeño error aquí. Sería en la línea 19. Mm, ya veo, ya veo, ya veo. Parece que la lista, o sea, aquí el punto join no me permite unir valores que están en enteros. Eso parece. Vamos solo a obviar esta parte de aquí de que notas. Vamos a comentarlo mejor. Así de esta manera. Vamos a obviar esta línea de aquí y vamos a ver si se solucionan. Creo que me acuerdo que el punto join valía para todo, pero bueno, al parecer cuando una lista... sí, sí, ya me acordé. Estoy acordándome del punto join. Cuando una lista contiene enteros, no permite usar punto join. Hay que tener en cuenta eso. Ujú. Tengan en cuenta, cuando no pueden usar punto join cuando la lista está formada por números enteros. Y aquí no me permite. Le he quitado este nota, y notas para que no me convierta en enteros, si se dan cuenta. O sea, tengo las notas en str. Bueno, al principio quería transformarlas en notas, pero para que funcione todo el código vamos a tener que dejar notas en str. ¿Ok? Y de esta manera ahora sí funciona. Vamos a imprimir el diccionario para que vean que el diccionario está, las notas están en str, todas las notas están en str, ¿ok? Y la salida, el punto .txt, está tal cual el formato me indica, ¿ok? Tal cual el formato me indica. Perfecto. Bien, preguntas, porque esa sería la segunda función. Ya, preguntas de este código. Bastante corto, pero bueno, más o menos así. Bueno, en dos talleres, bueno, un taller y una lección tomaron esto prácticamente. Así que puede ir en el examen. ¿Ok? Bien, vamos con el ejercicio 2. Si no hay preguntas, terminamos el ejercicio 1. Terminamos de hacer cosas sobre notas.txt. Ya, vamos ahora con fórmula1.txt. Este ejercicio es de buena lógica, la verdad. Se usa mucha lógica aquí. Así que atentos con esa metodología para hallarle la lógica a esto, ¿ok? Voy a comentar todo esto de aquí. Ya si ustedes quieren probarlo en el código, pues lo prueban, ¿no? Yo lo voy a comentar para no tener que ver toda la resolución anterior cuando haga los nuevos ejercicios, ¿ok? Vamos a definir bueno, aquí vamos a dejar ejercicio 1 y acá ejercicio 2. Listo. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ya. ¿Cuántos estamos? 11. Ok. Ya, vamos con definir. Bueno, vamos leyendo primero el ejercicio 2. Dice, se tiene un archivo llamado fórmula1.txt. En mayúscula no está, le cambié al último en minúscula para que se vea chido. Todas en minúscula. Fórmula 1 está en minúscula.
Fórmula 1 que contiene el registro del top por cada fecha diferente. ¿Ok? Veas el archivo para comprender su estructura. Vamos a ver el archivo. Vamos a seleccionar Fórmula 1, vamos a arrastrarlo acá, perfecto, ahora sí. Ok, podemos ver que dice que mantiene un top, o sea, registro del top de cada fecha diferente. ¿Ok? Son carreras de Fórmula 1, por lo tanto, en la fecha del 2020, en diciembre de 2000, bueno, en 1 de diciembre de 2022 se registró este top con esos nombres. Si se pueden dar cuenta, son los mismos nombres para todos. O sea, Juan Carlos aparece en todos los tops, Patrick aparece en todos los tops y así sucesivamente. Son los mismos nombres para todos. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que cada bloque representa un top en una fecha diferente. Bueno, en un día diferente. Estamos hablando de diciembre 1, 2 de diciembre, 3 de diciembre, 4 de diciembre. Bueno, en la fecha la podríamos cambiar, pero no pasa nada. Entonces son diferentes fechas y diferentes tops. Ok, perfecto. Ya analizamos el texto. Ahora vamos con el ejercicio. El primer ejercicio me dice, un momentito, voy. Como este es de lógica fuerte, ya tengo resuelto acá. Este sí lo resolví para explicarlo mejor, ¿no? Porque tiene una lógica bastante complicada. ¿Ok? Entonces, dice, crea una función llamada obtener top por fecha, que recibe una fecha en string y un nombre de archivo. ¿Ya? Entonces, la estructura de la fecha está de esta manera. El año, el mes y el día, separado por slash. Ojo con esto, está separado por slash. Y acá también lo tenemos separado por slash, si se dan cuenta. Está separado por slash. Entonces, podríamos hacer una comparación con eso. ¿Ok? Si es que comparáramos fechas, porque aquí recibo una fecha y acá tengo fechas. ¿Ok? Tal vez no hace falta desempaquetar esa fecha, sino compararla directamente. ¿Ok? Dice, esta función retorna un diccionario, perfecto, un diccionario, vamos a tener un diccionario, y donde las claves son las posiciones en entero, es decir, posición 1, posición 2, posición 3, y así, ¿no? Hasta la sexta posición, ¿ok? Y los valores son los participantes, ¿ya? Es decir, Juan Carlos y tal. ¿Qué quiere decir? Que simplemente voy a obtener estos datos cuando la fecha, en tal fecha. Ya no está colocado aquí. Vamos a tener un diccionario de las posiciones en la fecha indicada aquí. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos allá. Vamos a poner obtener fecha, obtener top por fecha. ¿Ya? Abrimos y le ponemos aquí la fecha, minúscula, y nombre del archivo. ¿Ok? Los puntos y saltamos de línea. Ahora sí. Recibe, ok, perfecto, la fecha, recibe el nombre del archivo, pero el nombre del archivo ya podríamos abrirlo directamente y poner un open. Como lo vamos a abrir en modo lectura, no hace falta establecer el parámetro de lectura o escritura. Y aquí podríamos nosotros agregar, ¿no? Un diccionario ya vacío, porque a la final, ¿qué es lo que retornamos? Un diccionario, entonces podemos ya hacer eso. E incluso ya podemos tener un return. Ok, perfecto. Ahora sí, tendremos que ver en qué línea coincide la fecha, ¿ok? ¿En qué línea va a coincidir la fecha? Por lo tanto, necesitamos recorrer el archivo línea por línea hasta ver en dónde coincide la fecha, ¿ok? Pero no solamente eso, que cuando coincida la fecha, a partir de esa línea, en las siguientes líneas voy a guardar esa posición y nombre en el diccionario. O sea que no debo crear una lógica en tal manera que en una vuelta diferente me confirme que en otra vuelta van a estar esos datos. O sea, súper loco, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ayuda de un contador que va a ser igual a cero. Vamos a ayudarnos de un contador o una variable cero, ¿ok? Este contador nos va a permitir ingresar a los condicionales cuando sea el caso, ¿ok? Entonces, vamos a ayudarnos con un contador. Vamos a preguntarle si, si la fecha está, bueno, si en este caso sería
podríamos resumir un poco más este código. Vamos a hacerlo en la manera en como lo tengo. Ya. Vamos a iterar cada línea. Infile. Dos puntos. Perfecto. Y vamos a poner un condicional y le vamos a preguntar si en esa línea específica tenemos fecha. Empieza por fecha. Ya, vamos a poner eso. O ¿saben qué? Vamos a reducir. Es que aquí yo lo tengo resuelto, pero me di cuenta que podemos sacarle un condicional. Entonces vamos a poner línea.strip. O sea, le vamos a sacar el salto de línea. Y la línea ya está vacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que le voy a decir es que si la línea punto start suite, vamos a usar la función start suite. ¿Recuerdan qué hace la función start suite? Bueno, sería end suite. End suite. ¿Se acuerdan qué hace end suite? Lo que pregunta end suite es ¿en qué, en qué termina el str? Línea es un str, es un string. Por lo tanto, digamos que estamos en la línea donde están puras rayas. Termina en una, aquí le voy a decir si termina en la fecha que me ingresa como parámetro. Punto. ¿Ya? Entonces estoy comparando directamente la fecha con la fecha. ¿Ya? Y como tienen la misma estructura, slash, año, mes y día, está bien. ¿Ok? Lo que le pregunto aquí es que si la línea termina en esta fecha, en la fecha deseada. O sea que si termina en esa fecha, significa que a partir de la siguiente vuelta son los datos que debo guardar en el diccionario hasta que llegue a la última posición. ¿Ya? Si la fecha es 2022, está recorriendo, perfecto. Dice carrera Fórmula 1, estar en suite, ¿termina en la fecha indicada? No. ¿Termina en la fecha indicada? No. ¿Termina en la fecha indicada? Aquí no termina en la fecha indicada porque le estoy indicando que es el segundo día de diciembre. ¿Ya? Entonces va a seguir dando vueltas hasta que llegue aquí y ahí se va a confirmar. Se va a confirmar y se cumple la condición. ¿Qué pasa cuando se cumple esa condición? Yo le voy a poner que el contador debe ser igual a 1. ¿Ya? Es como un indicador de si llegó o no llegó a la línea. Entonces, la siguiente condición, ¿cuál va a ser? La siguiente condición es si el contador es mayor que 0 y es menor que 7. Ok, 7 va a ser raro. What the fuck, ¿qué está pasando? 7. Y adicionalmente a eso, le vamos a preguntar si la línea tiene un punto y espacio separado. ¿Por qué voy a poner un punto y espacio? Porque ¿dónde solamente existe la información de participantes y posición? Solamente existen donde existe punto y coma, punto y espacio. Si se dan cuenta que aquí está, me señala, Visual Studio me señala que solamente donde hay punto y espacio es donde están las posiciones y los nombres. Entonces voy a hacer uso de una conjunción para indicarle si ese punto y espacio está en la línea. Y si estas dos condiciones se cumplen, ahora sí puede entrar en nuestro condicional. ¿Ok? Entonces nuestro contador cambió en 1, entonces sí se encuentra en este intervalo. ¿Ya? Se encuentra entre 0 y el 7. Por lo tanto, vamos a aquí agregarle lo que debemos hacer. Nombre, coma, participante. No, perdón. Posición, coma, participante. O posición, coma, nombre. Ya, lo vamos a desempaquetar. Línea, le vamos a hacer un split. ¿De qué cosa? Están separados por punto y espacio. Entonces vamos a poner punto y espacio. Separados por punto y espacio. ¿Ok? Y voy a obtener la posición y el nombre. ¿Ok? Voy a chequear aquí que no haya nadie más solicitudes. Perfecto. Entonces van a estar separados por nombre y posición. Y ahora vamos a agregarlos al diccionario. Y aquí, en este caso, como no se van a repetir los nombres y los participantes, o el nombre ya o sea, no vamos a ir agregando valores. Solo vamos a presentar un top donde las claves son posiciones en enteros y los valores son directamente los nombres. Entonces no vamos a agregar más elementos con la misma clave. ¿Ok? Entonces no hace falta hacer este if-else como habíamos hecho antes, que si el nombre existe y que si el nombre no existe. No.
Acá las posiciones, una vez que las encontré, las agrego y no se agregan más posiciones en la misma. Por lo tanto, simplemente es un D, entero de posición, aquí si lo convertimos en entero, igual a nombre. ¿Ya? Y se acabó. Se acabó el ingreso de datos para el diccionario. ¿Ok? Ah, ya, falta una cosa más. Después del for, el contador va a seguir siendo uno. ¿Ya? Va a estar recorriendo uno, 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 uno. ¿Y esto qué indica? Que me va a leer, bueno, si esta es la fecha, me va a leer todo esto, incluso con las rayas. ¿Y qué pasa cuando hay rayas? Pues no va a poder desempaquetar bien y va a saltar error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En este caso, lo que haríamos es aumentar el contador en uno. ¿Ya? Y esto lo hacemos. En este caso sería dentro del condicional en donde usamos el ingreso, ¿no? Más igual uno. Sí, aquí adentro. ¿Ok? En este caso, vamos a ver más o menos cómo funciona la lógica. Quiero el primer día de diciembre del 2022. Entonces, el programa me busca, dice, perfecto, encontré la fecha. Entonces, sube el contador en uno y ya está dentro del rango. Dentro del rango. Perfecto. Entonces, contador es uno y ingresa a este condicional. Guarda en el diccionario y luego contador lo suma en uno. Ya no es uno, va a ser 2. En la siguiente vuelta es 2. Entonces, en la siguiente vuelta es 2, por lo tanto me lee la siguiente línea y así sucesivamente. En la siguiente vuelta es 3, 4, 5 y en la en el séptima posición es contador es igual a 6. Es decir, aquí ya se suma un 1, va a ser 7. ¿Y qué pasa cuando es 7? Ya no ingresa este condicional, no ingresa. ¿Ok? Y si no ingresa en ese condicional, pues prácticamente ya estamos con el código, porque ya no va a ingresar jamás. Ya no va a ingresar acá porque no hay otra fecha igual, no hay otra fecha acá igual. Y prácticamente, bueno, ya comienza a no entrar a ese condicional por el resto del código, por el resto del archivo. ¿Ya? Y ya estaría, solo con este contador. Entonces, nos ayudó mucho el contador, ya que permite ir contando más o menos cuántos participantes hay. En este caso, ¿qué es lo que debíamos saber? De 0 al 7. Este 0 solamente es para la variable inicial, que no entre cuando está inicializando apenas, ¿no? Y listo. Sí, es una lógica bastante fuerte, pero bueno. Preguntas. Preguntas. Leo el chat. No hay preguntas. Perfecto. Preguntas, preguntas. Listo, vamos a probar la función. Que todo esté bien. Vamos a poner definir, obtener. No, ¿qué definir? Vamos a imprimir, obtener, top por fecha. Le ponemos la fecha. Vamos a elegir una fecha de este archivo. Vamos a elegir la penúltima. Vamos a elegir 2022-12-04. ¿Ya? Entonces me tiene que imprimir estos datos en un diccionario de esta manera. 1, María López. 2, Scaloni Gaibor. Y así sucesivamente. Ya, esta es la fecha y el nombre del archivo. ¿Cuál es? Formula1.txt. Ya, perfecto. Entonces, una vez que yo imprima esta parte de aquí, me debe imprimir el diccionario con la estructura que habíamos hablado, ¿no? En este caso, la penúltima fecha es, ¿cuál es? Esta de aquí. Sí, 04 colocamos, ¿no? Déjenme ver. 04, sí. Entonces, 04, la fecha es esta de aquí. Entonces, Calón y Gaibor está en primer lugar, sí. Juan Carlos segundo. Alex Zambrano tercero. 4, Ana Isabel, correcto, sí, y así, está bien, ¿no? El diccionario contiene el orden que decíamos. Listo. Entonces, la lógica es esta. Cuando tienen archivos así, aunque es complicado, y bueno, yo les enseño estos tipos de ejercicios porque los alista para cualquier otro ejercicio. Prácticamente los alista para cualquier lectura de archivo. ¿Ya? Ah, que hay un punto y una coma y cosas raras. No, ya sabemos cómo hacer porque la lógica me permite saber más o menos qué hacer. ¿Ya? En este caso acá arriba era monótono. Si se dan cuenta que simplemente abríamos el archivo, descomprimíamos o leíamos encabezado y ya.
En cambio, esto ya es un poco diferente para estar listo ante cualquier cosa. ¿Ya? Probabilidad de que ponga un ejercicio así con lógica fuerte es baja la verdad. Es baja, pero esto los alista para cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, el siguiente que dice obtener global. Vamos a definir global. Si no hay preguntas, voy a leer el chat un ratito. El chat está acá. Ya, perfecto. No hay pregunta. Entonces, vamos con obtener global que dice, crea una función llamada obtener global, nombre de archivo, que retorna un diccionario donde las claves son los nombres de participante y los valores son el total de puntos, total de puntos de todas las carreras. Los puntos son, para el primer lugar es 6, para el segundo lugar es 5 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Juan Carlos está en el primer lugar. ¿Cuántos puntos tiene? 6. Se le agrega 6 puntos. Patrick, 5. María López, 4. Y así hasta llegar a 1. Alex Zambrano tiene un punto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos. Hay que retornar un diccionario, por lo tanto, vamos ya creando nuestra función. Los puntos. Diccionario es igual a todo esto de aquí. ¿Ya? Diccionario vacío. Vamos a agregar las claves y las claves son los nombres de participantes. ¿Ok? File, file, vamos a usar file igual a open. ¿Y qué vamos a abrir? Pues el nombre del archivo. Y como vamos a leerlo, no hace falta especificarle la escritura y lectura. Entonces, ¿hace falta leer algo más? Sí, porque carreras y esto de acá bueno, como va a tener un condicional adentro, le vamos a tener que agregar un condicional. Entonces no hace falta leer encabezado. ¿Ya? Acá también podíamos poner, o sea, sin la necesidad de ponerle un encabezado, podíamos crear un condicional acá adentro. Pero es más factible, acá es más factible crearle leer el encabezado, pero acá abajo no. Acá abajo tengo que aplicar file readline 2 veces. Entonces ya deja de ser bacán. Y aparte vamos a tener que usar delay condicional, porque una vez que recorramos esto nos encontramos con rayitas. ¿Ya? Entonces ese es un problemón. Entonces, para eso no vamos a leer el encabezado, mejor hagamos condiciones adentro. ¿Ok? Entonces, la condición va a ser, ¿dónde están los datos que necesito? El nombre y la posición, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están? En punto y espacio. Ya lo explicamos que los participantes, o el top, siempre está en punto y espacio, donde hay punto y espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si le decimos si existe un punto y espacio cuando estamos en la línea? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí, a pesar de que la línea tenga esto, solo me va a ingresar cuando esté en estas líneas, en las líneas de los tops. ¿Ok? Porque solo ahí están los puntos y espacio. Y ahí me ahorro el uso de encabezados, de leer encabezado. Ya, ahora sí podemos incluso separar en datos. Pueden ponerle línea punto strip, punto split, de nombre y posición. Vamos a poner esto mejor. ¿Ya? Y acá punto strip. Yo siempre les recomiendo colocar punto strip. Listo. Entonces tenemos la posición y tenemos el nombre. La posición ya podríamos nosotros convertirla en entero. ¿Ya? Aunque no es tan necesario. Porque, bueno, sí, abajo lo vamos a usar. Entonces aquí viene algo interesante, ¿no? Ya lo explicaremos. Primero es que vamos a ingresar un nombre, pero el nombre se les va a ir agregando puntos. Entonces existen dos condiciones. Cuando el nombre está en el diccionario y cuando no está. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es preguntarle si el nombre está en el archivo. O bueno, empecemos con el no está en el archivo. ¿Ok? Archivo. ¿Qué archivo? Perdón. En la línea. En la línea, en el diccionario. Estoy disociado ya. Ok, entonces aquí lo que le vamos a hacer es ponerle en el diccionario num
Y esto va a ser igual a la posición. Pero no podemos colocarle simplemente la posición directamente. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que el primer puesto obtiene ¿cuántos puntos? Obtiene 6 puntos. Entonces no le voy a agregar un 1, le voy a agregar 6. ¿Cómo hago eso? Y cuando tenga 2 le voy a agregar un 5. Cuando tenga 3 le voy a agregar un 4. O sea, esto está rarísimo. Ya, esto lo iba a poner aquí directamente, pero bueno, comprendámoslo más rápido, colocando... sí, se los voy a dar directo. Es prácticamente la fórmula, sería poner menos posición más 7. Ya que esto es como una función. Si yo le ingreso aquí 1, me da 6. Si le ingreso 2, me da 5. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ok? Eh, Esto lo hice de esta manera. Para que, bueno, para que se lo lleven a casa. No, no es como que vayan a tomar esto directamente, pero bueno. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 1, 2, 3, y ahí así. Entonces, cuando vale 1, va a valer 6. Uy, aquí me falta espacio. 4, 5, 6. Entonces, cuando vale 1, va a valer 6. Cuando vale 0, va a valer 7. Bueno, 7. Pongamos 7. Entonces, cuando vale 5, cuando la posición es 2, tengo que darle 5 puntos. Cuando la posición es 1, tengo que darle 6 puntos. Entonces, aquí se forma una recta. Y la pendiente de esa recta, pues simplemente es menos la posición. ¿Ya? Y aquí le sumamos un 7 porque corta en el eje Y en 7. Cuando posición es 0, corta en el eje 7. Entonces, aquí ya me da toda la función. Exacto, ya. Rapidito le explicar. Entonces, perfecto. Ya con eso ya podemos seguir llenando cuando ya exista el nombre. Más igual a menos posición más 7. Esto de la fórmula, tranquilo, solamente es para que se lleven esta idea por si están estudiando cálculo o matemáticas. Bueno, les va a ayudar. ¿Ya? Eh, no les toman matemáticas directas. ¿Ok? Entonces, de esta manera terminaríamos llenando las posiciones cuando vale 1, 6, cuando vale 2, 5 y así sucesivamente, ¿ya? Y le vamos a ir agregando los puntos. Cuando el nombre no está, pues se lo asigna, se lo agrega. Y cuando ya existe, pues se le suma la nueva posición, el nuevo puntaje que obtuvo. ¿Ok? Y de esta manera cerraríamos el archivo y también retornaríamos el diccionario. ¿Ok? Y ya, esta sería la función. Lo único complicado es ponerle este condicional. Ya, y esto va a contar para todos, ojo, por cierto. Si encontré Juan Carlos aquí, va a volver a encontrarlo acá y le va a agregar que está en el cuarto. Por ejemplo, Juan Carlos aquí obtiene 6 puntos, pero acá obtiene 6, 5, 4, 3. Aquí obtiene 3 puntos, porque es la posición 4, obtiene 3 puntos. Ya. Y así se va encontrando más Juan Carlos hasta llenar todo el diccionario de Juan Carlos y también para todos los nombres distintos. ¿Ok? Entonces vamos a probar esa función. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Perfecto. Vamos a llenar vamos a probar esta función. Print, obtener global. El nombre del archivo, ¿cuál es? Fórmula1.txt. Ok. Vamos a darle play y vamos a ver qué nos imprime. Y justamente sería, vamos a poner, vamos a intentar lo de antes, ya, para que no se vea en la consola. Pero ya más o menos vieron que sí salió. Por ejemplo, Juan Carlos tiene 19. Vamos a comprobar de Juan Carlos, ¿ya? Vamos a ver si Juan Carlos realmente tiene 19. Aquí Juan Carlos es el primer puesto, por lo tanto tiene 6 puntos. Acá Juan Carlos está en cuarto, por lo tanto tiene 3 puntos. ¿Ok? 9, ahí van 9. Acá Juan Carlos está en el último lugar, por lo tanto tiene un punto. Ahí ya van 10, ¿ok?
Acá Juan Carlos está en segundo lugar, o sea, 6, 5, tiene 5 puntos, van 15. Y acá Juan Carlos en qué puesto está en terceros, 6, 5, 4. Por lo tanto, se le agregan 4 puntos. 15 más 4, 19. Está correcto. Lo sumó. Y así con todos estos nombres y puntos. ¿Ok? Y bien, así sería este ejercicio de aquí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Perfecto. Sigamos. Ejercicio 3. Ya. Ok. Em, tenemos el siguiente ejercicio que, bueno, es el clásico de siempre. Aquí en el ejercicio 2, la verdad es que puse algo diferente a las otras ayudantías que bueno, me falta por dar una ayudantía más, que sería la grabación de la ayudantía de la semana que falté, la anterior. Entonces, en esa voy a dar lo clásico de siempre y por eso aquí quise dar algo nuevo, ¿ya? Pero acá también tenemos algo clásico, ¿ok? Lo que siempre generalmente está. Tenemos para este ejercicio que me dice que solamente uso operaciones en NumPy, no uso iteraciones innecesarias. ¿Qué consiste en esto? Que a veces nosotros, por ejemplo, bueno, ya les adelanto que vamos a tener que crear esta matriz. A veces queremos la suma de territorio C, toda la suma completa, el total. ¿Qué es lo que hacemos? Recorrer con un for, seleccionamos en la matriz territorio C y todas las filas, y el territorio C, el índice del territorio C, y nos da la suma total y con eso nosotros lo iteramos, ¿no? O sea, vamos a crear un contador y vamos aumentando el contador por cada contador más 874. 874 más 233 por cada vuelta del for. Ya, el for ahí no es permitido porque tenemos la función .sum y lo hace directamente. Ya, en eso consiste. En ese consiste este literal. Lo digo porque en la última lección del paralelo 4, en la cual soy ayudante, se tomó esto, se puso este parámetro. Y en el examen puede estar. Ya. Igual si no está, el examen lo hacen generalmente que sea más difícil usando for. Por lo tanto, no te va a dar tiempo a hacerlo con for. Es mejor practicar con las propias operaciones en NumPy. ¿Ok? Entonces, se tiene el siguiente archivo llamado minería.txt, donde las líneas son todas estas de aquí. ¿Ok? Las líneas tienen esta estructura. ¿Ok? Igual, el archivo también contiene todos los minerales en una línea y todos los nombres de territorios en una línea. Veas el archivo para obtener mayor información de la estructura. Vamos a ver el archivo. Minería. Ya. Vamos a ver el archivo. Vamos a aplicarle un poco de zoom. Se ve muy chiquito. Ya. Tenemos filas y ya más o menos me está indicando cuáles son las etiquetas de las filas prácticamente. Tenemos columnas y ya pues prácticamente tenemos más o menos cómo serían las columnas. ¿Con qué se saca con esto? Hay ejercicios en donde no te pone esto, donde te lo borra. No hay eso. ¿Cómo obtenemos las filas y las columnas? Eso lo vimos en la antepenúltima ayudantía, que simplemente es, cada vez que encontremos un mineral nuevo, lo agregamos en una lista, lo vamos agregando en una lista, hasta que, bueno, por cierto, for para un archivo de ley, ¿no? Vamos a tener que iterar sobre un archivo. Eso sí, tenemos que hacer. Entonces vamos a tener que obtener diamante. Y cuando encuentre otra vez diamante, ya no lo agregue. Que solo lo agregue una vez a la lista. Y vamos obteniendo, cada vez que hay un mineral nuevo, lo agrega a la lista. ¿Ok? Y así la lista la convierto en vector y obtengo la etiqueta. Pero eso hace que recorra una vez el archivo. Y para llenar la matriz, vamos a tener que recorrer otra vez el archivo. Pero cuando ya tenemos esto aquí, no hace falta recorrer dos veces el archivo, sino una sola vez.
Pueden ver en la ayudantía de la semana 13, hay un ejercicio parecido en donde tenemos que recorrer 2 veces. Ya pueden ver el solucionario, el código, ahí está. ¿Ya? En este caso solo es una, obviamente para facilidad del ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos recorriendo el archivo. Bueno, vamos definiendo la función. ¿Qué función? Todavía ni siquiera sabemos qué función vamos a crear. Dice, crea una función llamada crear matriz. La típica crear matriz. Hace calor, no importa. Bueno, no lo encuentro. Vamos a crear una matriz que recibe un nombre del archivo. Ok. Crear matriz que recibe un nombre. Ah, 2 puntos. Perfecto. Dice, retorna un vector con las etiquetas de la fila y un vector con las etiquetas de la columna. ¿Ok? Esto ya lo tenemos, ¿no? Ya sabemos dónde está. Está aquí. ¿Ok? Perfecto, ya podemos hacer eso sin ningún problema. ¿Qué más? Dice, una matriz donde sus filas son minerales y sus columnas son territorios. Cada celda representa el precio total del mineral. Ah, aquí hay algo nuevo. No hemos visto este tipo de operación en ayudantía. Algo nuevo, la verdad. Entonces, son minerales y territorios, fila y columna. Y cada celda representa el precio total. Por lo tanto, si aquí tenemos, la estructura nos dice que aquí tenemos el precio por kilo y la cantidad en kilogramos. O sea que precio por kilo tenemos que multiplicarla por la cantidad en kilogramos para obtener el precio total. Ya, ya es un adelanto de lo. ¿Y cómo va a estar constituido la matriz? Ya lo había presentado de esta manera. En nuestra mente siempre tenemos que idealizar el hecho de que aquí tenemos etiquetas de filas y etiquetas de columnas. Aunque a pesar de que la matriz solamente nos presenta esta parte de aquí, lo de adentro, los valores, nada más. Lo rayé feo. Así, solo nos presentan lo de adentro, nada más. Ya. Pero las etiquetas en dónde van a estar en vectores, o sea, en vectores separados. Este va a ser un vector de columnas y este va a ser un vector de filas. ¿Ok? Vector columnas, vector filas. Listo. Entonces, eso, ¿no? Vamos a crear la matriz. Vamos primero a abrir el archivo file igual a open. Y aquí colocamos el nombre del archivo. Lo vamos a abrir en modo de lectura. Entonces, acá, ¿qué vamos a poner? Podemos conseguir directamente toda esta información en una lista. Solo esta información en una lista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, podemos hacer un split de 2 puntos y obtener esto en una lista. Podríamos hacer eso. Mm, aunque habría que... Sí, sí, vamos a hacer eso. Ok, file es igual a punto .readline. Ok, y aquí obtenemos nuestra línea. Vamos a hacerlo línea a línea ya para que... Línea fila, para que no haya confusión. Entonces, esta línea fila la quiero convertir a listas, entonces le voy a poner un punto. Bueno, vamos a leer, vamos a limpiar esa línea por si acaso. Y vamos a hacerle un punto split de los 2 puntos. Por lo tanto, tengo en esa línea fila, tengo todo esto en el segundo elemento de esa lista. ¿Ya? Entonces, para obtener solamente la parte de los minerales, que es lo que debo hacer, indexarlo en 1, porque tengo 0 y 1, ya que separo por 2 puntos. Entonces, minerales va a ser igual a línea fila, punto, split de la coma. Ah, no, pero primero indexar línea fila en el índice 1. Y luego hacer un split para obtener los minerales en una lista. O sea que ya tengo todo esto en una lista. Ya no tengo separadas las comas ni un strict, no, una lista. ¿Ya? Esta parte, si quieren, la explico más, solamente digámoslo, nada más. Ok, vamos a usar NumPy. Y cuando usamos NumPy, nosotros debemos importarlo. Ok, siempre arriba. Ok, entonces, minerales.
se obtiene a partir de la línea del índice 1, punto split de la coma, ¿ok? Y luego ya podemos obtener nuestro vector fila. Y ese vector fila contiene justamente el arreglo de esa lista. Y ya está, ¿ok? Y ya estaría cómo conseguimos nuestra fila, nuestros minerales, ¿ok? Ahora vamos con las columnas. Ya hemos leído, solo aplicamos un punto readline, nada más. Por lo tanto, el cursor, ¿dónde va a estar? Está acá abajo. Entonces, columna. Pero si se dan cuenta que el mecanismo es igual. El mecanismo es igual porque a la final estamos con columnas, ya no con filas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ponerle a este vector col, para que usar variables cortas. Y esto se repite, es prácticamente lo mismo. Ya. Y bueno, aquí en vez de minerales podríamos ponerle territorios. ¿Ya? Y listo. Ahora podríamos retornar tranquilamente, ya tenemos vector fila y vector columna. No hay problemas con eso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Voy a hacer una pequeña pausa de 3 minutos para tomar agua y para encender el aire, porque estoy un poco cansado. Vengo ahí dando 2 clases ya. Espérame unos 2 minutos, 3 minutos, nada más. Listo, listo, estamos ready. Ok, no hay preguntas hasta aquí. Vamos. Ahora sí. ¿Dónde nos quedamos? Quedamos en vector fila, vector columna. Vamos. Dice que debemos crear una matriz dependiendo de el valor, ¿no? El valor lo debemos, en este caso, multiplicar, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recorrer nuestro archivo, pero antes de eso, ¿dónde se quedó el cursor? Se quedó aquí, por lo tanto va a leer primero esto. ¿Qué hay que hacerle a eso? Un file.readline. Para no, es como un encabezado, no quiero leerlo, ¿ok? Y ahora sí, vamos a hacer un for línea infile para obtener cada dato, ¿ok? En este caso, tenemos línea y queremos separar todos esos datos para obtener cada dato por separado, ¿ok? Tenemos mineral, el código del mineral, el precio por kilo, la cantidad y bueno, tenemos todo esto, ¿no? Entonces,
podemos hacer un línea igual a línea.strip. Y acá pues podríamos ya obtener la lista línea, que va a ser igual a línea.split de, porque está separado por la barra. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta que aquí está separado por barra. ¿Ok? Entonces, como no necesito todos los datos, no voy a desempaquetar todo. O sí, ya no voy a desempaquetar el código, pero ya son muchos datos para desempaquetarlos en una sola línea. Entonces yo les recomiendo desempaquetarlos a lo largo de varias líneas. Por ejemplo, aquí podríamos poner mineral es igual a lista línea en el índice 0, porque está, ¿dónde está el mineral? En el primer índice. ¿Ya? Eso es una. LST línea. Es LST línea. Ahí sí. Mineral y luego viene el precio, el total, mejor dicho. Hay que calcular el total. Como habíamos dicho que se calculaba el total se calculaba LST en entero, ojo, en entero, LST línea, en qué índice está el precio por kilo, está en el índice 0, 1, 2, está en el índice 2. Por tanto, lo colocamos aquí y esto en entero se multiplica por la otra parte en entero que vendría a ser qué cosa. ¿Dónde está la cantidad en kilogramos? Pues en el siguiente índice. Entonces lo que hacemos es LST línea del índice 3. Y ya obtenemos el total. ¿Ok? Tenemos mineral, tenemos el total. Perfecto. Ahora, el nombre de territorio, pues simplemente ponemos acá, territorio es igual a LST, línea, indexado en el último. ¿Ok? Porque es el último. Ya, -1. Perfecto, entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para llenar esa matriz. Prácticamente todo. Pero, ¿qué matriz? No hay ni una matriz, ¿verdad? Entonces hay que crear nuestra matriz. Y nuestra matriz, ¿cómo va a ser creada? Pues va a ser una matriz donde va a contener números, así que lo ideal sería empezarla desde cero. Entonces, ceros va a ser igual a ¿cuál es el shape? El tamaño. ¿Cuál es el shape? Vendría a ser eh, el size de vector filas y el size de vector columna. Entonces vamos a usar ya los vectores como tal. Pues aquí le ponemos punto size y me retorna. ¿Ok? Coma, el vector columna, punto size, para darle el tamaño de la cual va a ser la matriz. ¿Ya? Ahora sí, una vez que tenemos todo eso, ya podemos comenzar a llenar la matriz. Para llenar la matriz necesitamos filas y columnas, el índice de la fila y el índice de la columna. Pero si estamos por ejemplo, si estamos aquí, yo necesito saber en qué posición está diamante y en qué posición está territorio A. Y si nos damos cuenta, nuestra matriz realmente tiene índices. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como nuestra matriz tiene índice, si yo quiero buscar diamantes para obtener el índice 0, ¿cómo yo tengo que hacerlo? Ya, diamantes, tengo un vector etiquetas de pilas, ¿verdad? Y si yo tengo un vector etiquetas, yo puedo buscarlo como si fuese un punto index, pero no podemos usar punto index. Debemos usar un punto where para hallar el índice. Porque el punto index solo se aplica a listas, ¿ya? Y aquí me dice que debo usar operaciones NumPy, ¿ya? Si lo transformamos en toList, bueno, eso traten de no hacerlo porque primero es más código y segundo a veces puede, o sea, si están trabajando con NumPy, pueden ponerle ahí que no use toList o algo así, ¿ya? Porque para transformar un array a un vector, a una lista, perdón, un vector a una lista solo se puede usar con la función toList. Entonces, ojo con eso. Entonces vamos a usar punto .where para hallar el índice de la fila y el índice de la columna. Índice de fila va a ser igual a qué cosa, np.where. Y el where, bueno, tengo un video en el canal de ayudantías, ustedes pueden ver, explicando el np.where. Hay dos usos del np.where, cuando le damos un parámetro y cuando le damos tres parámetros. Entonces aquí vamos a hacer uso del np.where del un parámetro para hallar el índice.
Entonces, ¿qué le debemos poner aquí? Como estoy hallando el índice de fila, necesito preguntarle en qué índice está en el vector fila el territorio. ¿Ok? Como yo sé que el territorio no se repite en este vector fila, ¿qué hablamos sobre el vector fila? Primero que aquí están sin repetir. Ya está sin repetir y el ejercicio mismo me lo dice. Entonces, como yo sé que no están repetidos, me va a pasar solo un índice, ¿ya? Y como hay un índice, pues simplemente lo indexo, porque recuerden que un np.where lo que retorna es una tupla de arreglo según las dimensiones. Y como eso es un vector, me va a pasar una tupla de un solo arreglo, porque es una dimensión. Y aquí va a estar el índice 0 si estamos buscando diamante. Entonces, al desempaquetarlo dos veces, me va a dar el 0 en entero y no dentro de una tupla y dentro de un arreglo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya obtenemos el índice de fila. Ahora podemos usar el índice de columna. Busquemos el índice de columna. Con np.where, asimismo, igual. Vamos a buscar en el vector columna, igual. Aquí y lo hice mal, ¿no? En el vector fila, ¿qué tenemos? Minerales. En el vector columna, territorio. Entonces aquí está mal. En vez de territorio vienen minerales primero. Minerales. ¿Ya? Y el vector columna, ahora sí, territorio. ¿Ya? Y también obviamente lo indexamos dos veces porque recuerden está dentro de una tupla y un arreglo. ¿Ok? Ahora, índice fila, coma, índice columna. Ya tenemos la ubicación exacta en donde quiero ingresar ese valor. ¿Qué valor voy a ingresar? Pues obviamente el total, que ya calculamos. ¿Ya? Si vieron cómo casi todas las variables que estaban sombreadas dejaron de estar sombreadas, porque todo lo usamos. ¿Ok? Entonces, ya está, profe. Sí, ya está. Prácticamente ya está. Entonces, lo que le debemos pasar es vector columna, vector fila, coma, vector columna, coma y matriz. ¿Ya? Estos datos de aquí son los mismos del archivo, así que debe salirme una matriz con estos datos. Vamos a verificar. Bueno, antes que todo, preguntas. Vamos a poner aquí, crear matriz, y ponemos una función llamada crear matriz y aquí le pasamos el nombre del archivo que vendría a ser minería.txt. ¿Ok? Ya. Esto me va a retornar prácticamente toda la información de ese archivo de la matriz, ¿no? Ah, por cierto, aquí hace falta ponerle file.close. ¿Ya? Entonces, me debe retornar la matriz correctamente como ya la había pedido, ¿no? Aquí me bota un error, bueno, algo se me ha de haber pasado por alto, ¿no? En la fila 76. Acá, vector fila. Esto sí es raro. Print vector fila. Voy a imprimir vector fila a ver qué contiene y a ver, saber cuál es el error. Vector fila contiene un arreglo, sí, contiene un arreglo. Mm, minerales, diamante, oro, hierro, litio, silicio, carbón. Ya, está viendo un error con respecto a la comparación de minerales. Ajá, vamos a imprimir qué es lo que tiene territorio. Bueno, aquí mineral, exactamente vamos a imprimir qué tiene mineral. Mineral. Ese puede ser el error. Ya. Diamante, oro, hierro, litio, silicio y aquí se acaba.
What the fuck? A ver, ¿qué está pasando aquí? Deme un momento. Prim mineral. Tiene aquí. En la línea 78. Ahora voy a imprimir lo que tiene. Ya, aquí todo es falso. ¿Por qué? Claro, al momento de no tener nada que presentar en np.where, lámpara, lámpara. Vector fila. Silición. Ya sabemos que está mal. Ay, disculpen, no me... Silición está con N. ¡Oh! Dios mío, Dios mío. Perdón por eso. Ahora sí debe funcionar. Y ahora sí funciona. Vamos a quitarle todas las banderas que le pusimos para ver el error. Y vamos a quitarle esto también. Disculpen esas molestias. Ya, esto de aquí, bueno, acá también me representa el valor total. Ya, ahí estaría. Un 602 más o menos. No botan los datos de aquí porque se hace, creo, la multiplicación. Aquí no está hecha la multiplicación. Ajá. Entonces, esto sí es multiplicado con el precio. Ok, entonces acá tenemos también nuestro diamante, bueno, la etiquetas de filas y etiquetas de columna y por último la matriz. Ya, si lo quieren ver de una mejor manera, pues simplemente imprimiríamos la matriz. Vamos a imprimir solo la matriz. Indexamos esta tuple y presenta la matriz. Ya, ahora sí. Listo. Disculpen nomás. Ya, vamos con... Bueno, ya la matriz ya está lista. Pensé que iba a salir igual con estos datos, pero no porque justamente estos solamente son los datos. Por ejemplo, diamante en el territorio A es 641 y acá diamante en el territorio A es 641. Solamente está tomando en cuenta eh, la cantidad en por kilogramo. ¿Ya? Perfecto, entonces ahí terminaríamos la función crear matrices y como vamos a usarla posteriormente para estos tres literales que quedan, entonces tendremos que sacar la matriz y todos los vectores. Entonces vamos a poner B filas, va a ser igual, a ver, B filas, B columnas, coma, la matriz. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los datos desempaquetados. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que nos lee, bueno, que nos pide. Dice, obtenga cuál es el territorio que más valorizado está. ¿Ok? Entonces, si quiero el territorio que más valorizado está, ¿qué quiere decir valor? Pues que tiene mucho, tiene una gran cantidad de dinero ahí, ¿ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta en el territorio, en cada territorio hay diferentes minerales, pero yo quiero saber el total, por lo tanto, yo quiero saber la suma completa de cada territorio.
y esta suma es vertical. Entonces aquí me da un valor 1, valor 2, valor 3. ¿Ya? Entre todos estos valores, yo quiero saber cuál es el máximo. Entonces, digamos que este es 1800, 1900, 2000. Entonces, ¿cuál es el territorio que más valor tiene? Este de aquí, porque entre todos sus minerales tiene más que territorio A y territorio B. ¿Ok? Entonces, cómo yo saco primero la sumatoria? Pues lo puedo hacer con un punto sum. Punto sum me da un vector con estos datos sumados. Sum en el eje, uy, no recuerdo el eje. A ver, suma por eje, NumPy. Ay, no, no me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso. Ya, el eje cero es el vertical, perfecto. Entonces, lo que debemos aplicar es de la matriz le debemos aplicar un punto sum, pero del eje 1, ¿ya? O podemos hacerlo así, m.sum, axis igual a 1. También podemos hacerlo así. Entonces, esto me va a retornar un vector y es este vector de aquí, ¿ok? Y ese vector yo puedo obtener el índice del mayor, ¿ya? ¿Y cómo obtengo este índice del mayor? Pues simplemente usando la función .argmax. Ese índice del mayor me va a retornar, ¿cuál índice en este caso? El 2. Por lo tanto, yo puedo indexar con ese 2 mi vector columnas, porque mi vector columna tiene la información territorio A, B y C. Entonces, si yo lo indexo en el índice que me pasa el argmax, entonces obtengo el territorio, la palabra territorio de la letra, bueno, del territorio que más valor tiene. Así es el mecanismo de cómo sacar nuestros territorios con más valor. Entonces ponemos literal B y vamos a colocar aquí, ¿qué es lo que quiero primero? Un vector suma. Siempre pongo un vector, bueno, yo siempre manejo vector suma porque es la suma, ¿no? Entonces matriz.sum de 1. No, de 0, era de 0, ¿no? Estábamos de 0, verticalmente 0. Ya, verticalmente 0. Sí, sí. Y el vector columnas vendría a ser, bueno, perdón, el índice del máximo, mejor dicho, va a ser del vector suma un punto armax, ya que ese me permite dar el índice de dónde está el mayor en ese vector. Entonces, una vez que tengo el índice máximo, lo que debo hacer aquí es indexar simplemente, poner print, el territorio más valorizado es. Y acá le pongo coma y le pongo vector columnas indexado en el índice max. ¿Ya? Y esto me debe dar lo correspondiente, ¿no? Entonces vamos primero a imprimir, para ver todo a detalle. Suma, imprimir vector suma. Aquí se está imprimiendo lo anterior. Sí, se está imprimiendo lo anterior. Ya, ahí. Entonces, se va a imprimir el vector suma para saber más o menos qué tiene. También vamos a imprimir la matriz, a ver qué hay en la matriz, para ver más o menos, comprobar que sí funcione correctamente. Entonces, entre todos estos datos, más o menos tiene que darme 285.000. Entre todos estos datos me tiene que dar 99.000. Y si se dan cuenta, sí, tiene sentido un poco en el orden. Bueno, igual, hacer esta suma ya, confíen en mí nomás, la suma ya es más larga, ¿no? Entonces, 285.559 es la suma de todo esto. ¿Y cuál es mayor? Pues justamente ese. O sea, ¿qué territorio es el mayor? Territorio A, porque esto está, bueno, las etiquetas están tal cual, las vemos aquí. Entonces, territorio A y está correcto, está bien. Ya. Literal B, hecho. Estos literales son más cortos, pero un poco de pensar. Literal C. Obtenga el mineral que más costo tenga del territorio A. ¿Ok? El mineral que más costo tenga del literal A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sacar todo lo que está en la pizarra. Ya.
Vamos a seleccionar nosotros el territorio A. Toda esta información de aquí. Y luego de seleccionar el territorio A, lo que necesito saber es cuál de todos estos tiene el máximo valor. En este ejemplo podemos darnos cuenta que el máximo valor le pertenece al oro. El mineral oro tiene máximo valor. Pero si yo selecciono en esta matriz el territorio A y todas las filas, lo que me va a salir es un vector. Y un vector de 641, 923 y así sucesivamente todos estos datos. Entonces, si yo le aplico de nuevo un punto argmax, ¿qué me da? Un índice máximo. Y ese índice máximo yo lo puedo indexar en mi vector filas, que el vector filas justamente tiene la información de todas las etiquetas de la fila. Y una vez que lo indexo de esta manera, voy a obtener el mineral, tal cual como se escriba, diamante, oro o hierro. ¿Ok? Entonces vamos haciendo eso. Primero necesito seleccionar. Ojo con esto. Si ustedes saben exactamente en dónde está territorio A, aunque generalmente... Bueno, busquemos el índice. El índice, ¿dónde está el índice de territorio A? Índice de territorio A. Para buscar el índice del territorio A, ¿en dónde vamos a buscarlo? En nuestro vector columnas. Entonces, ¿cómo lo buscamos con np.where? Porque son arreglos. Entonces, vector columna tiene que ser igual a territorio A. ¿Ya? Así se escribe porque si no me va... No, tiene un espacio. Vamos a ponerle espacio para que me bote un índice. Si no, me va a pasar como el error que me acaba de pasar, ¿no? Ya, índice de territorio. Bueno, no, ya, ya encontramos el índice de territorio A. Ahora toca indexar la matriz en el índice de territorio A para obtener el vector de la información del territorio A. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la matriz indexada. Quiero todas las filas porque me interesa saber de todos los minerales y solo quiero el territorio A, pero ya tengo el índice del territorio A. Entonces quiero todas las filas indexados solamente en el territorio A. ¿Ya? Del índice del territorio A. Ahí obtengo el vector territorio A. Y ya lo demás es lo que ya conocemos. Índice máximo va a ser igual a vector territorio A punto argmax. Entonces, para imprimir, vamos a imprimir print territorio con, a ver, mineral con más valor en el territorio A. Entonces, aquí me debe imprimir el mineral. ¿Y dónde obtenemos el mineral? En vector filas. Vector fila contiene los minerales. Entonces, lo obtenemos aquí, índice máximo, y ya estaría. ¿Ok? Listo. Sí, un poco ajetreados son estos tipos de mecánicas, pero sí, una vez que le cojan el ritmo, se van de largo. Ya, entonces, vamos a ver. Tiene carbón. Carbón es me parece extraño. Vamos a imprimir vector territorio. Pero sí, sí, estos datos no son realísticos. Ya, entonces ponemos vector territorio A. Y bueno, parece que sí. ¿En qué puesto está carbón? Carbón está en el puesto, en el último. Tiene 907, más o menos como el oro. Ajá, más o menos así. Entonces, está en el último, tiene 80.000. Y 80.000 le gana a todos. Sí, le gana a todos. Oro tiene 48.000 apenas. Bueno, igual estos datos no son realísticos, porque debería salir más oro. O bueno, puede que la cantidad de oro no sea lo suficiente para superar la de carbón. Bueno, simplemente está bien. Ya está. Datos no realísticos. Literal. Bueno, ¿alguna pregunta? Literal de... Ya no han vuelto a mandar solicitudes. O sí, uno, pero bueno. Chale. Vamos a poner literal de... Obtenga en un vector el top de menor a mayor. Ah, esto es buenísima, ¿no? En un vector.
de menor a mayor, de los minerales menos valorados al más valorado. Entonces, aquí no me está diciendo un territorio específico. Por lo tanto, ¿qué tal si elijo todos los territorios, ¿no? Contando todos los territorios, necesito elegir el mayor de los minerales hasta el menor. O sea, presentar un vector. Vamos a poner la pizarra. Ya. Entonces, necesito de todos los territorios, debo contar todos los territorios, una suma horizontal. ¿Por qué? Porque quiero saber la suma de aquí. Digamos que diamante tiene 1033, oro tiene 802, hierro tiene así 705 y así, ¿no? Bien, vamos a poner así. Entonces, necesito este vector, que es la suma contando todos los territorios, la suma vertical de todos ellos, ¿ok? Que me dan esos valores. Entonces, esto está en un vector y esos vectores yo los necesito para ordenar mi vector fila y entregar un vector fila ordenado, desde el menor hasta el mayor. ¿Ya? Y digamos que el menor puede ser, aquí el menor, por ejemplo, es litio. Litio es el menor. Y bueno, así sucesivamente hasta el mayor. ¿Cuál es el mayor? Carbón. Carbón es el mayor. ¿Ya? Pero necesito ordenar mi vector filas, que primero es diamante, luego oro. Necesito ahora ponerle litio hasta carbón. Ordenarlo. Entonces, hay una función llamada .arcsor. Si nosotros le aplicamos arcsor a este vector de aquí, ¿qué es lo que me va a entregar? Otro vector, pero con índices ordenados. ¿Ya? Los índices aquí son 0, 1, 2. Este vector está vertical, pero realmente es horizontal, ¿no? Como lo conoce. Solo que aquí para hacer el ejemplo de la suma horizontal, así queda mejor. Entonces, necesito enlistar todos esos índices. ¿Cuál es el mayor? En este caso, Arcsor ordena por defecto de menor a mayor, así que está bien, perfecto para nosotros. Entonces, ¿cuál es el menor? El menor vendría a ser 601, que es litio, ¿ok? Pero Arcsor me devuelve índices, entonces 3. 601, el índice 3 es el menor. ¿Qué sigue? El menos menor, ¿no? Qué raro es eso, pero bueno. 705. 705 es el siguiente menor, entonces poner 2. Luego sigue, después de 705, el tercer menor, 802, que vendría a ser índice 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el máximo índice? Bueno, el máximo es carbón y es el índice 5. ¿Ok? Y así obtengo un vector índices. Ese vector índice es muy importante. ¿Por qué? Porque yo a mi vector fila, que son todos estos de aquí, puedo ordenarlos con este vector índices. ¿Ok? Puedo ordenarlos con ese vector índice. Y cuando lo indexo con índice, se llama indexación por índice, me retorna ordenado. ¿Ok? Diamante tiene el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué índice tenemos aquí? El 3. ¿A quién le pertenece el 3? A litio. Y justamente el litio es el valor más bajo. Y luego así sucesivamente, hasta el último. ¿Cuál es el último? 5. 5, ¿a quién le pertenece? Carbón. Ah, entonces lo que presenta aquí es carbón. Y así presenta un vector con todos los minerales ordenados. ¿Ok? Necesitaba explicar eso para que, bueno, para que se lleve una explicación más para la mente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Un vector suma. Un vector suma va a ser igual a m.sum y lo queremos esta vez horizontal. Por lo tanto, usamos el eje 1. ¿Ok? La suma sí, horizontal me va a dar la suma por cada mineral de todos los territorios. ¿Ok? Porque no estoy especificando aquí el rango en la matriz. ¿Ya? Entonces, cuento todos los territorios. Una vez obtengo todos los territorios, voy a obtener un vector índice. Y esto es igual a vector suma punto arcsor. ¿Ok? Una vez obtengo los vectores índices, que es lo único que tocaría, pues obtener ya el vector.
fila indexado en el vector índice. La explicación es más difícil, si se pueden dar cuenta, pero a la hora de hacer 3 líneas. Ya, en este caso, si quisiéramos de mayor a menor, lo que podríamos poner es 2 puntos menos 1. ¿Ya? Pero ese no es el caso. Entonces, me debe presentar de mayor a menor según, de menor a mayor según la ordenanza del vector suma, ¿no? Y ya tenemos. El último lugar es hierro. Bueno, el menor es hierro y el mayor es carbón. Bueno, carbón ya habíamos visto que es el mayor, pero hierro no me acuerdo. Bueno, sí está bien, porque a la final estos datos no son igual que la matriz, ¿no? Entonces, si imprimimos vector suma, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para el hierro, 121.000. Bueno, ¿dónde está el hierro? El hierro está tercer lugar, entonces, este es el dato del hierro. Entonces, sí se pueden dar cuenta que el dato de hierro es el menor. Entonces, por eso se coloca primero. Y vamos a ubicar carbón. Carbón es el último, ya lo vimos en las etiquetas acá, es el último. Por lo tanto, sí, es este el valor de hierro, del carbón, perdón. Y por eso sí se pueden dar cuenta que es mayor, el mayor, 122.000, el 121.000, mayor. Y por eso se pone el último. ¿Ya? Y bueno, ya eso sería con respecto al último literal de aquí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Y bueno, hasta aquí llegaría la ayudantía de hoy. Voy a parar las grabaciones. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Perfecto. Si grabo aquí, si grabo acá. Bueno, muchachos.